Vamos a continuar con nuestra serie Cartas del Reino para las Naciones. Vamos a introducirnos en el segundo capítulo de la carta de Shaul de Tarso a los creyentes, a los congregados de Elohim que están en Filipos, esta ciudad del otro lado del Mediterráneo, donde había también dispersos y donde había también muchas naciones gentiles que estaban acercándose, estaban escuchando el mensaje de la buena nueva, estaban entrando en el reino para ser reyes y ministros del Todopoderoso a través de Yeshua. Ayer hablamos una clase muy importante en temas de Torah, que este reino, este rey, este pueblo, esta nación, este Israel, pues en Yeshua nada tiene que ver, por supuesto, con guerras y con espadas y con pleitos, sino con esa bondad del Todopoderoso de nuevo en la tierra para todo aquel que crea. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante que tiene que ver con eso. Por cierto, cómo el reino, cómo el poder y la autoridad son acercados a el hombre a través del mismo Mesías. El Shabbat antepasado, ya que Shabbat no tuvimos clase, pero la clase anterior, pues comenzamos con la carta de Shaul de Tarso a los filipenses y rápidamente déjenme poner el isort de aquí para que lo puedan también ir viendo. Ahí está. Iniciamos con esta dedicatoria, ¿verdad?, de Shaul y Timoteo a los que están en Filipos, a los jueces y a los ayudantes, Shoftim Veshobdrim, desde el hebreo, que lo tradujeron como obispos y diáconos, y luego vienen ya otras cosas. Sobre todo poniendo como punto importante que todas las cosas el Todopoderoso las usa finalmente, y que Shaul de Tarso está enseñando y mostrando la forma como debe ser anunciado la buena nueva. Él habló en una parte sobre sus prisiones, sobre cómo está en cadenas, cómo desde la prisión escribe, y cómo eso ha traído en algunos alguna reacción un poco impetuosa, de salir y llevar las buenas nuevas en forma de revanchismo, en forma de incluso llegar a entorpecer algunos procesos, podríamos decirlo, judiciales que tenía Shaul de Tarso, y que Shaul de Tarso decía que no era lo más correcto. Dice, algunos pues bien anuncian la buena nueva como debe de ser, pero otros por rivalidad, otros por revanchismo, ¿verdad? Ya que lo echaron a prisión, entonces vamos a salir y vamos a anunciarlo a diestra y a siniestra, y no importando lo demás. Pero bueno, al final de cuentas, dice Shaul de Tarso que al final de cuentas pues está bien que se siga anunciando la buena nueva. Y quiero mencionar este verso antes de ir a la siguiente parte, porque tiene que ver con eso. En Filipenses 1:27, antes de llegar al capítulo 2, dice: solamente que os comportéis de una manera digna de la buena nueva del Mesías, para que ya sea que venga o os vea, ya sea que estando ausente oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo ruaj, aliento, unánimes, combatiendo juntos por la fe de la buena nueva. Eso es importante porque nos va a dar la pauta para lo que sigue, ¿verdad? De la forma del Mesías, cómo él lo hizo de forma también en que se humilló él mismo, ¿verdad? No ambicionando nada que no le pertenece. Bueno, una manera digna de la buena nueva. Y vamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos va a traer uno de los temas, si no es que el tema
el tema de temas en la teología, en la cristiandad, en aquello que llegó a mencionarse, fíjense nada más, 325 años después del Mesías y de los apóstoles, lo que llegó a llamarse como los concilios de las iglesias ecuménicas. Ecumenismo puro. ¿Cuándo comenzó el ecumenismo? ¿Cuándo comenzó toda la herejía, la tergiversación, el trastorno de las escrituras, del Mesías, de lo que es, de lo que era, de qué estaba haciendo en la tierra y todo eso? Cuando empezó el ecumenismo, cuando empezó todo esto, ¿verdad? Siglos después, al cuarto siglo. Y sirva esta clase y esta parte de Shaul de Tarso, los Filipenses, ahorita vamos a ver los textos y vamos a hacer unas comparaciones, como algo tan simple, algo tan obvio, tan claro en la Escritura. El Padre en su sola potestad emana de sí mismo, de la nada, al Mesías. El Mesías mismo lo dice, que salió de él y fue enviado por él, para un plan de redención y para que por medio de él toda la tierra, toda la existencia se sujetara, mientras terminaba su obra, y una vez terminando su obra, dice que él mismo se va a sujetar también al Padre, ¿verdad? El día de la eternidad. Pero como todo fue trastornado. Ahorita vamos a entrar en un tema, el tema de temas en la cristiandad ecuménica de Constantinopla y de Nicea. Que hasta el día de hoy todas las iglesias, la madre y las hijas, comulgan con el vino de Babilonia, ¿verdad? Que es el tema de temas, la Trinidad. La tríada egipcia, babilónica, sumeria y de todos lados, y nunca aparecida en la Biblia, ni en la Torá en ningún lado, más que en todo el paganismo, impuesta de forma, pues ahora sí que incluso su pena de muerte, muy al estilo católico. Bueno, vamos a primero a ver la primera parte. La primera parte es Shaul de Tarso. De hecho, aquí el tema de temas no es ni siquiera el que trastornaron los ecuménicos paganos en el siglo IV, sino aquí el tema de temas de Shaul de Tarso simplemente es la humildad. Es vivir como dignos de la buena nueva y que haya entre ustedes un sentir de la misma forma y sobre todo humildes como el mismo Mesías. Dice que estando en la condición celestial delante del Todopoderoso no se aferró a ser como él, sino que se humilló. O sea, aquí el tema de Shaul de Tarso es la humildad. Es ser sencillos, es ser obedientes, es ser sumisos a el Todopoderoso. Ese es el tema que Shaul menciona aquí. Y nada más porque llega a mencionar algo, después salen con los asuntos de la Trinidad tamucera, dice Albert Andrés por acá. La Trinidad tamucera. Pero bueno, vamos a entrar ya en su momento a eso, porque van a ver que básicamente lo que Shaul está continuando en esa segunda parte es ser dignos de la buena nueva, con toda enseñanza del Mesías, con toda humildad, con toda serenidad, con todo ejemplo de qué es la buena nueva, ¿verdad? Es más, la clase pasada de Filipenses, cuando comenzamos, mismo Shaul dice que no tiene que ser por contención, ¿verdad? Sino anunciar la buena nueva, no por contención, sino por amor. Y ayer justamente hablamos de eso, que ninguno de los patriarcas ni Israel realmente eran bélicos. No eran bélicos, sino toda la Biblia, todo lo bíblico nos muestra que todo era por obediencia, por amor al Eterno y por amor a los demás. Y Shaul mismo también enseña esto mismo. Por ello no somos nosotros para nada bélicos, ni siquiera por contención, sino por amor. Y diferente, obviamente, y no confundir, contender con defender. ¿Sí? Cuando hablamos en un tono que es de defensa, obviamente siempre va a ser de defensa, pero no por pleito, sino simplemente por defender la Escritura, como lo vamos a ver aquí también
en un mismo sentido. Ay, gracias a mi esposa me trajo aquí mi té. Y perdonen, de pronto voy a hacer algunas pausas para estar tomando mi té rico. Bien. Vean entonces, comienza Shaul hablando en el mismo tono, ¿verdad? Que leímos en el versículo anterior que leí, que tiene que ver con ser dignos de la buena nueva. Y dice, por tanto, vamos al capítulo 2 de Filipenses, verso 1. Por tanto, si alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del aliento santo, de la presencia divina, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Fíjense, no hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Se dan cuenta que en realidad sigue la misma retórica anterior, es el mismo tono, es el mismo mensaje, la misma idea, hablando de ser dignos de la buena nueva, como lo era él, lo intentaba hacer él siempre, así enseñaba, solícitos, afables, siempre atentos, y sobre todo esto, aquí va a empezar a poner la pauta de lo que va a hablar del Mesías más adelante, ¿verdad? Considerarse como inferiores a los demás, o considerando a los otros como mayores que nosotros, como superiores a los otros que nosotros, sin entrar en rivalidad, sin entrar en vanagloria, sino con toda humildad, con toda mansedumbre. ¿Qué es lo que está enfilándose aquí Shaul de Tarso? Que en el reino, y vean importante y qué interesante que siempre que estudiamos Torah, porque a veces algunos creen, wow, qué interesante, la Torah trae una conexión con el Evangelio, con alguna carta o la otra carta, así impresionantemente. La verdad es de que no es ninguna coincidencia, es que los Evangelios, las cartas, todo está hablando de Torah. Es decir, en cualquier lugar que le busques de la Torah, todo va a coincidir con el Brit Hadashah, sean las cartas, sea el libro de los Hechos, sea los Evangelios, todo va a coincidir. Ayer hablábamos de que dentro del Olam de Israel se le da un espacio geográfico, se le da un pueblo, se le da números, se le da una atmósfera de guerra con la gente a los alrededores, pero venido el Mesías, vean lo importante, entendiendo la enseñanza del Mesías, esto no es guerra, esto no es contender, esto no es por vanagloria, esto no es por jactancia, esto no es por ganar adeptos, números, no, esto es por obediencia al Padre, que nos ha llamado a ser siervos, a ser alumnos del Mesías y a hacer lo que el Mesías hacía. Aquí dice, no lo hacía por rivalidad, no por vanagloria tampoco, sino con humildad, e incluso el mismo Mesías se consideraba que, ¿se acuerdan? Aquella expresión de Mashiach que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él mismo se consideró entre sus discípulos, en un momento dado, el servidor de ellos. Tanto que lo demostró, por ejemplo, cuando le lava los pies, que ni siquiera Pedro entendía, ¿verdad? Pero, ¿qué estás haciendo? Dice, no me laves los pies. Dice, si no lo hago, no te vas a tener parte de mí, entonces lávame todo el cuerpo, dice. Hasta después dijo que iban a entender lo que estaba haciendo, que el Mesías vino a hacerse menor incluso que ellos, para incluso dar su vida, para rescatarlos y rescatarlos a todos. Imagínense nada más a nosotros mismos. Lo que hizo el Mesías de lavar los pies, lo hace a nosotros. Cualquiera puede decir, no, pero ¿cómo? Hoy en día ni eso se usa, ni cómo lo va a hacer el Mesías. Es muy sencillo, Shaul de Tarso lo define y Pedro también lo define en una de sus cartas, que esto no es otra cosa que el servicio, el haber él héchose tan como nosotros
y tan inferior a nosotros que se entregó para darnos vida a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso, justamente lo va a mencionar. Importante, entonces, número 1 es, y otra vez más, y perdónenme porque miren, hay de pronto alguna que otra persona, la clase antepasada alguien me puso ahí un comentario que pues ha aprendido mucho, pero dice que ¿por qué mencionamos, verdad, a las denominaciones y las religiones y a todo eso? Pues yo lo que le digo siempre no es de que estemos mencionando una y otra, es de que estamos viendo cómo la Escritura contradice a todos los sistemas religiosos. Entonces, perdónenme si alguien se ofende cuando mencionamos, verdad, los ritos y las doctrinas y las denominaciones y las religiones y todos los dogmas y todo eso, pero por la misma Escritura está despedazando todos esos sistemas, sobre todo los sistemas apostológicos, ya así les llaman. Cuando dice aquí Shaul de Tarso, considérense todos inferiores, o consideren a todos los demás como mayores, como superiores. Pero vienen los sistemas religiosos y lo primero que te enseñan son jerarquías. ¿Sí o no? Otra vez, perdónenme, yo no estoy hablando mal, es que están mal todos esos sistemas. Tú entras a un lugar y luego, aquí está el diácono, aquí está el quién sabe qué, y luego el evangelista, y luego el pastor, y luego el apóstol, y en todos lados, ¿verdad? El obispo, el papa, el cardenal, y así, y como que te muestran una escalera así, inalcanzable, ¿verdad?, de seres superiores. Oyes, ahí están, sí, el Saquén, el Rabí, el Moré, el Jajam, ¿verdad? Todas estas cosas, el Hasal, el Hassan, y tú dices, bueno, ni la judeidad, ni la cristiandad, ni la catolicidad, ni todas estas cosas, y que son muchas muy paulinas, pues ni siquiera han aprendido nada, porque aquí está diciendo, ¿verdad? Con humildad, considerándoos los unos a otros como superiores a vosotros. Es decir, tú llegas a un sistema de estos y en vez de que tú te sientas recibido y especial delante de ellos por la salvación que uno empieza a experimentar. Lo primero que te dicen, allá está el pastor, ¿no? El pastor es ¿no? Y tiene doctorado y tiene esta licenciatura y estudió esto y lo otro y fue a Harvard y fue a quién sabe dónde, al Westminster y quién sabe qué, y sabe los idiomas y luego, no, pues ahí está el copastor y luego está el obispo y el cardenal y está y así como que el roé y el rabí y el doctor y te dices, ¡ay, wow! Eso es puro mundo, eso es pura mundanidad. Ese es el mundo del mundial. La verdad, digo, otra vez, no se me ofenda la gente, pero yo no estoy diciendo, lo está diciendo la Escritura. El Mesías dice que dejó los títulos, dejó todo y se manifestó como siervo de siervos, hasta dar su vida. Y jamás dijo, aquí estoy yo soy el Mesías, aquí, a mí reconozcan, ese es mi título que me dio mi padre, yo soy el dueño, así póstrense, nada. Al contrario, agachándose, encorvándose para levantar al inválido, para levantar al caído, para sostener al débil. Eso fue. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que guardar esa enseñanza del Mesías. Y por eso lo vuelvo a repetir aquí, no es por otra cosa, pero aquí no hay más que un hermano. Delante de ustedes, delante de siempre, y así siempre lo he dicho. Aquí hay un hermano. Y yo a ustedes los veo como hermanos también, incluso mis respetos a todos y mi admiración y mi gratitud, sobre todo por su voto de confianza para participar con un servidor. Pero aquí está un hermano delante de ustedes que simplemente pues el Eterno nos llama a cumplir una obra de Él, una misión, y cada uno, todos participamos de lo mismo. ¿Sí?
Bueno, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros porque eso no tiene que ver con jerarquías. Por ejemplo, Shaul de Tarso dice, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, tampoco está hablando de categorías. No está hablando de que por ejemplo, alguien llega y empezamos de aduladores o a alabar a alguien y decirle que es grande por algo. No. Cuando decimos hermanos unos a otros y mostramos el reconocimiento y el afecto, no es tampoco por jerarquizar a alguien más, sino la importancia de los demás. Es decir, yo en mi conciencia de ser llamado, de ser sacado de las naciones, de ser salvado y de participar como un servidor, los tengo que ver a ustedes como el Padre los ve, que son importantes para Él. ¿Sí me entienden? No que son jerárquicamente importantes, sino que son importantes porque son almas. Así a todos los que recibo, los que saludo, los que veo, los que conozco, como importantes del Todopoderoso. Como aquellos que son objeto de dicha y de honra por medio de la redención del Mesías, que el Mesías mismo muere por ustedes. Eso es lo que estaba finalmente también diciendo Shaul de Tarso. Mirarnos a nosotros mismos como sabes qué importante eres, porque el Mesías también murió por ti. También entregó todo por ti. Eso no es lo jerárquico, sino la importancia que unos a otros tenemos que vernos cuando la obra redentora del Mesías ha actuado en nosotros. Fíjense nada más. Y eso es más grande y es lo bíblico que poner jerarquías. Poner jerarquías es del mundo. Poner jerarquías, finalmente, entre humanos, eso es de la pirámide egipcia, ¿verdad? Del ojo hasta arriba y hacia abajo, hasta abajo, ya saben todo este asunto, ¿verdad? Bueno, y añade también, vean lo que dice en el 4, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. ¿Se dan cuenta otra vez la importancia de mirar al prójimo, al hermano, al otro creyente, pues, al prójimo finalmente, en qué le podemos ayudar, en qué le podemos servir, cuáles son sus necesidades? ¿Sí? Porque si pensamos en nosotros mismos todo el tiempo es egoísmo, eso es del mundo también, es el diablo también. Allá afuera el mundo enseña a que cada quien piense por sí mismo y para sí mismo. Eso es. Por eso en los sistemas no ven más que eso. ¿Sí o no? Y es tanto como va a sonar ridículo para algunos, pero es tanto como que en un examen de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, de posgrado, de lo que sea, en un examen allá afuera, hasta en un examen de manejo, lo que sea, está prohibido copiar. ¿Cierto o no es cierto? Está prohibido que le ayudes a tu prójimo. Por eso les dije que va a sonar ridículo, pero imagínense aquí, ¿a poco si Albert Andrés viene y oye hermano, pásame la respuesta bíblica, le dice a Mario Leal, de tal capítulo? Y el hermano Leal, no, ¿por qué? No, tú estudia, tú pasa tu examen solo, yo voy directo a la salvación ya con todo el conocimiento y la fe. Aquí en la fe no es esto. No, claro que sí, por supuesto, mira, el Eterno me ha enseñado esto. Y yo te lo proporciono, ¿verdad? No estamos de que no, pues cada quien tú estudia y tú hazle como quieras y tú averíguale y a ver cómo te las arreglas ahí, tú pasas tu próximo. No, al contrario, aquí estamos todos para ayudarnos. Para que si alguien dice, oye hermano, ayúdame con esta escritura, claro, adelante. Imaginen, y en el mundo no, en el mundo entra un grupo de estudiantes y ahí, ¿saben qué? Ahí cada quien, ahí son puros egoístas, ahí pasa el que y nadie y no le puedes ayudar al otro y el otro no puede pedirte ayuda porque, oye, estás copiando, ¿verdad?
Ahí no es de como grupos salir y aprender todos juntos y ayudarse y todos son iguales, no, ahí el que llega a la meta, el que se gradúa, el que tiene la mejor calificación, el que tiene el doctorado, el que tiene el PH y el D y el H y no sé cuántas H's y no sé cuántas cosas, ahí ya es el mejor y ya llegó, ya ganó. Y los otros pobres, ¿verdad? Se quedan otros a la mitad, otros en el camino, otros se gradúan con mucho trabajo, pero terminan vendiendo, ¿verdad? Tacos en la esquina, otros mejor le dan por otra carrera y ves una vida de fracasos, de gente fracasada, de gente inconforme, de gente lastimada, de gente que perdió la batalla, que no alcanzó la carrera, que no fue competente, pero todos son competentes. Todos somos competentes, pero todos ayudamos de una forma u otra. Entonces, la gente afuera lo primero que aprende es, tú te las vas a arreglar, a ver cómo, vas a salir adelante y incluso a veces pisando al compañero de al lado, pisoteándolo. Hazte un lado que ahí voy, que yo gano y yo lo voy a obtener y es para mí. Pero no es eso. El Mesías, imagínense, trataba de eso y solamente hubo uno que pensó en sí mismo y deseó las alturas y quiso sentarse en el trono del Todopoderoso. Solamente hubo uno y ese es Satanás. Quiso llegar hasta arriba, ganar la meta, llegar al principio. Y el Mesías todo lo contrario. Eso es lo que va a decir ahorita Shaul de Tarso. Bueno, pone otro ejemplo, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y aquí viene el gran ejemplo. Vean lo que va a decir Shaul de Tarso. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua, el ungido del Todopoderoso, el Mesías, el cual, existiendo en forma del Todopoderoso, vean, existiendo, siendo, obviamente en las alturas, en los cielos, como los malajim, es decir, espiritual, no siendo humano, pues no siendo inicialmente de carne y hueso, no siendo terrenal, sino existiendo en forma del Todopoderoso. Vean cómo dice esta versión, qué interesante. No quiso usurpar al Todopoderoso, ¿se dan cuenta? No quiso por usurpación ser igual al Todopoderoso. Este texto me va a tomar un tiempo porque quiero mencionar varias cosas. Número uno, los trinitarios mal usando este texto, incluso en algunas versiones diciendo que era Dios. De hecho, algunas versiones lo cambian. Y en vez de decir que él tenía una condición celestial o tenía la forma de juez en los cielos, es decir, que él estuvo en los cielos antes de venir a la tierra, lo hacen Dios. Aquí es donde se empieza a tergiversar y luego lo deidifican o lo deifican. Miren, vamos a ver otras versiones. Aunque la gran mayoría, por ejemplo, está diciendo que tenía naturaleza celestial. Vean, siendo por naturaleza Dios, vean esta versión. Biblia al día. Pero el texto no dice siendo por naturaleza el Todopoderoso, sino más bien teniendo naturaleza celestial o divina, es decir, celestial en los cielos como los ángeles. Siendo forma de, el cual era la forma de, siendo de condición, vean, podría ser de las mejores traducciones, siendo de condición divina, es decir, no siendo terrestre, pues, no siendo terrenal, sino siendo espiritual, siendo celestial, siendo de condición divina, fue igual a condición divina, en forma de Elohim, existiendo de forma de condición divina,
Muchas dicen en condición divina. Yo estoy usando la versión, por ejemplo, en la Biblia textual dice, existiendo Él en la forma divina. Ahora, también quiero que entendamos algo. Cuando se usan las palabras griegas, si ustedes van a la palabra teos, ¿verdad? Que viene de, algunos dicen del mismo Zeus, pero que tiene una connotación no del Todopoderoso, sino la raíz etimológica en el koiné de esa palabra tiene que ver con iluminación, como decir un ser iluminado, y puede ser un ángel, puede ser un querubín, un querub, los serafim, los ofanim, los malachim, o el mismo creador. Es decir, a lo que está hablando es la atmósfera celestial, la atmósfera espiritual. Lo que está diciendo Shaul aquí no es que siendo Dios, o siendo divino, o siendo el Todopoderoso, sino lo que está diciendo es siendo o existiendo de forma celestial, así es, en los cielos, como los malachim. Dice imaginarse siendo un ser celestial, dice como se muestra en la transfiguración, exactamente, que Juan dice, le veremos como realmente es cuando seamos transformados, así es. Entonces no dice siendo, ¿por qué? Porque entonces Pablo sería incongruente, porque más adelante dice que el Todopoderoso mismo lo exaltó. Entonces no puede ser, en la traducción, ¿verdad? Así al castellano, al latín, o al mexicano, pues, o al español, no puede ser siendo en forma de Dios, rebajarse a ser hombre, y luego Dios lo exalta a sí mismo. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cuál Dios y cuál es cuál? Y son dos entonces. Y por eso luego aquellos se enloquecen y dicen es que son tres. Y luego viene la locura de la Trinidad. Entonces, entendamos bien, aquí hay dos puntos que yo quiero mencionar. Existiendo en forma de, quiere decir el cual tenía una naturaleza celestial, como los malachim, como aquella vez que se transfiguró y demostró su verdadera naturaleza. ¿Cuál era su verdadera naturaleza? Una naturaleza celestial. Es decir, en los cielos, y no solamente celestial, sino que en los cielos estaba por encima de los malachim, por encima de los sofanim, por encima de los querubim, por encima de todos los seres superiores y de las huestes y las potestades. Y estaba a la diestra del Padre. De hecho, entendemos, y lo que hemos estudiado, es de que existiendo solamente el autoexistente, Ehyeh Asher Ehyeh, es decir, el yo soy, él emana al Mesías, porque ciertamente no es creado necesariamente como la tierra y las cosas terrenales, sino que lo emana de él, de donde emanamos también nosotros el soplo de vida, y él, el Mesías, viene a ser un ser celestial. Así de sencillo. Todo lo que Shaul de Tarso está diciendo es, el Mesías, en su naturaleza real, es celestial. Es celestial. ¿Sí? Es como los malachim, pero no solamente eso, es superior a ellos porque está a la diestra del Padre. Ahora, vean, lo que sigue es todavía más poderoso. No quiso por usurpación ser igual, ahora sí, al Todopoderoso. Pregunta, y lo he hecho antes y lo voy a volver a hacer para que los que no han escuchado en otra clase aquí lo escuchen. ¿Quién sí quiso usurpar y sentarse en el trono de Elohim como Elohim? Pregunta de examen que vale 1000 puntos y que es fácil de responder y que todos la van a responder. Satanás, el adversario, es el único de los seres superiores que quiso usurpar y ser igual a y sentarse en el trono de. Ni siquiera a la diestra de, sino en el trono de. De esta manera, toda la teología que enseña de un ser
que se sienta en el trono de y que es, imagínense a quién le adoran, imagínense a quién le sirven, a un usurpador, a uno que se sentó en el trono, no a la diestra del trono, sino en el trono y que se dice ser Dios mismo, le llaman ellos en su teología y en su vocabulario. Ese es el principal y el primer usurpador, Satanás. Él es el único, y lo vemos en el profeta, ¿verdad? Ezequiel dice que se ensoberbeció y se infló, se creció, y dijo: subiré y me sentaré en el trono. El mismo Satanás les dijo a Adán y Java: seréis como Elohim. Cuando coman de ese fruto, no van a morir, sino seréis como Elohim mismo. Entonces, es una advertencia más y una exhortación para aquellos que han querido una doctrina de un individuo, de un ser, que lo sientan en el trono de, y le llaman, ya saben cómo, bueno, ellos le llaman Dios, y que es trinitario y que todo lo demás, pero que usurpa el lugar, el trono de, ese es Satanás. Porque interesantemente, lo que enseña la Escritura, y aquí Shaul de Tarso mismo, y el mismo Mesías, no es nada de lo que enseña en la teología cristiana, sino todo lo contrario, que estaba a la diestra y se humilló para no aferrarse a ser Elohim, sino se humilló como siervo, y entonces el Padre fue el que lo reconoce y lo exalta y lo pone a su diestra, no en su trono, sino a la diestra del poder. Entonces, Shaul de Tarso es muy claro. Es más, vamos a ver las demás versiones. Vean lo que dicen, voy a poner aquí comparar. No consideró ser igual. Ahora, incluso la misma Biblia el día que dice siendo por naturaleza Dios, que aquí más bien siendo su naturaleza divina, porque miren, vean la contradicción, por ejemplo, de este texto. Siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios. ¿A poco no es incongruente esta versión? Díganme ustedes mismos. Ahí lo estoy proyectando en la pantalla, ahí se va a ver en Facebook, se va a ver en YouTube. Vean lo que es esta versión. Siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios. ¿Cómo? Está loca esta versión, porque si era Dios, pues cómo no iba a considerar ser Dios si era Dios mismo. O sea, es decir, está mal esta versión. Por eso les digo que hay versiones incongruentes. Más bien, lo correcto es, siendo su naturaleza divina, no consideró ser igual al Todopoderoso. Como algo a que aferrarse. Es contradictorio lo que dice esa versión. Bueno, hay otras versiones, vean. No consideró ser igual a, no tuvo por usurpación ser igual a, no consideró ser igual, no retuvo ávidamente el ser igual a, no retuvo, no se apegó a su igualdad, no insistió en esa igualdad. Y bueno, vienen varias versiones. Ese es el problema a veces cuando interfiere la teología, la doctrina, y algunos traductores lo ponen más como si fuera, y no hablando de la condición. Entonces, otra vez, Shaul de Tarso está hablando de los creyentes, de la humildad, de ver a nosotros como inferiores o ver a los demás como superiores, y va a poner al ejemplo del Mesías, el cual, por supuesto, si va a hablar del Mesías, y escuchen bien esto, si va a hablar del Mesías como alguien que se humilló, es obvio, evidente y hasta lógico que tiene que haber un superior, ¿sí o no? De tal manera que el Mesías dice que por supuesto vio a su superior y lo que hizo es, estando en la condición divina, incluso nos vio a nosotros como importantes, tanto que él tuvo que despojarse de su condición celestial para venir a hacerse hombre.
Bueno, vuelvo a esta versión, el cual existiendo en la condición divina o en la forma divina, no quiso por usurpación ser igual al Todopoderoso. Y agrega, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está otra vez, se despojó de su condición celestial, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de los hombres, acá terrenal, dice, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta morir en el madero. Obediente, ¿obediente a quién? Ahora vean, todavía lo más claro, ya más claro, ¿verdad? Ni el agua cristalina. Por lo cual, ¿qué? ¿Qué dice? El Todopoderoso lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay dos cosas que voy a mencionar, pero la primera es esta. Es muy evidente que el Mesías no era el Todopoderoso, sino estaba en la condición celestial y no se aferró a ser como el Todopoderoso. Por lo cual dice que, aquí está, es muy claro, el Todopoderoso sigue en su misma condición, Él no se hizo hombre, Él nunca se hizo hombre, el Todopoderoso no tiene por qué hacerse hombre, el Todopoderoso no muere, Él no ve la muerte, no experimenta muerte, no conoce la muerte, Él no puede morir. Es la doctrina enferma del diosicidio, ¿verdad? Que Dios murió y que no sé qué, y que dejó su trono y luego vino, pero luego se fue y el Padre y lo dividen en tres y luego es una extremada locura. Aquí no estamos viendo esto, sino todo lo contrario, que el Mesías, estando en condición celestial, se humilló hasta la muerte en el madero y entonces el Todopoderoso también lo exaltó. El Todopoderoso siguió en su lugar, en su trono, en la eternidad. El yo soy, el gran yo soy, el que es, el que fue, el que siempre ha de ser. Behu allá, behu ve, behu ye. Esas cuatro letras que ustedes ya saben, Yud Hei Vav Hei, que pusieron los levitas en las copias posteriores a la Torá para esconder lo que aparece en Éxodo, en donde dice yo soy el que soy, y la traducen como el que fue, el que es, el que siempre ha de existir, en un acróstico de 4 letras, que eso es lo que significa, que es innombrable porque no tiene nombre, es como pues un acróstico, pues. Ese es el Todopoderoso. Ese sí es el que siempre ha existido, es el que es su única condición, es el que no puede morir, es el que no es hombre, no se hace hombre, no es nada de eso. Y Él es el que exalta al Mesías, es todo lo contrario, ¿vean? Entonces el Todopoderoso lo reconoció. Ahora, piensen en esto, 2 personajes inferiores al Todopoderoso, que uno se humilla y el Padre lo exalta y le da autoridad, pero el otro no se humilla y se exalta a sí mismo y se sienta en el trono o al menos eso es lo que dice esa teología, y se revela y cambia los tiempos y la ley y cambia todo y tergiversa y hace toda una locura. Es Satanás. ¿Se dan cuenta? Personajes antagónicos. Pero interesantemente la teología más bien reconoce al antagónico, al rebelde, al adversario, al acusador, a Satanás. ¿Qué les parece? Ahora, antes de entrar a la otra parte, déjenme recordar algo que hemos estudiado antes. En el concilio, y estoy hablando de concilios ecuménicos, de los sistemas iglesieros del año 300 para acá, de muchos lugares donde se metieron un montón de paganos y herejes y de todas las religiones y de todas las creencias y filosofías y todo eso, que a partir del 325, porque escúcheme bien, el famoso consejo en Jerusalén de los apóstoles para resolver el único punto por resolver, que era la inclusión a los gentiles, y que ya lo estudiamos, está en Hechos 15 y se acabó y no hubo necesidad de más,
Todo fue alterado y tergiversado 300 años después. Porque han habido 21 concilios ecuménicos, 21 concilios ecuménicos para torcer las escrituras. Y muy interesantemente, el primero de ellos, en Nicea, en el año 325, bajo un obispo llamado Silvestre, y ejecutado por el mismo emperador Constantino, impusieron el dogma de la Trinidad. Nadie en el primer siglo, en los 70 años que pasaron en el primer siglo, en los siguientes 100 años que pasaron en el segundo siglo, hablaba de Trinidad, hablaba de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, hablaba de estas locuras, ¿verdad? De que sube y baja y está arriba y ahora es Padre y ahora es Hijo y es como el huevo, que la yema, la clara y la cáscara y un montón de cosas de esas extrañas que nadie entiende, que dice que solamente es un misterio que muy pocos saben entender y pues yo no sé cómo lo entienden, estar locos, pero nadie en 200 años, 300 años hablaba de esto hasta que vienen los concilios ecuménicos de puros paganos y meten la Trinitis, la Trinidad y la triada egipcia, sumeria, babilónica, tamusera, como dice Albert por ahí. En contra de la enseñanza bíblica, que le llaman así herejía arriana, de un tal Arrio, por supuesto, ya hemos hablado también de él, que lo único que decía es que Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo que, y el mismo Mesías dijo que el Mesías fue emanado, fue también, proviene pues del Padre, no es el Padre. El Mesías proviene del Padre, no es el Padre el Mesías. Y se hizo hombre y cumplió su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no hay eternidad, no hay esas cosas, no hay. Y en Nicea y después en Constantinopla lo deifican. Imagínense nada más, hasta el 325 vienen esas herejías. Concilio de Nicea, después, primer concilio de Constantinopla, 381, concilio de Éfeso, 431, concilio de Calcedonia, 451, segundo concilio de Constantinopla, 553, segundo de Nicea, 787, concilio cuarto de Constantinopla, concilio primero de Letrán, 1123 al 1124, concilio segundo de Letrán, 1139, todos esos ecuménicos, y todos estos para desmentir y descontradecir o contradecir las mismas herejías que ellos mismos estaban sembrando. Unos eran para ampliar, otros eran para retomar, otros eran para rebajar, otros eran para acomodar. 1179, tercer concilio de Letrán, 1215, cuarto de Letrán, 1245, primero de León, 1274, segundo de León, 1311, concilio de Viena, 1417 de Constanza, 1431 de Florencia, 1512 de concilio de Letrán, quinto, concilio de Trento, 1545, 1563 por el asunto de la Contrarreforma, concilio Vaticano I, 1869, Papa Pío IX, Concilio Vaticano II, Juan Pablo XXIII, todo tiene que ver con herejes, paganos y puras herejías y pura teología. Y lo más inverosímil es que todas las iglesias cristianas tienen en su historia de cristianos como estos concilios como verdad auténtica, como Biblia, pues como si fuera ley. Eso es lo más inverosímil. Tú dices, es imposible de creer que los que dicen ser muy bíblicos, que salieron de Roma, están adentro bien metiditos, nada más independientes. Y todos creyendo todos sus concilios y el asunto de la Trinidad, que por muchos dicen que si no la crees no eres salvo. Oyes, fue hasta el 325, entonces los primeros 70 años, los primeros 170 años, los segundos 270 años, los primeros 325 años, que nadie creía eso, todos fueron perdidos en el infierno, hasta los apóstoles, por no creer una eternidad. Y no me digas que hasta el 325 para acá ya todos son salvos, siempre salvos por creer una Trinidad. Eso es lo que es difícil de creer. Otra vez, el Evangelio, las cartas de Shaul,
ellos son muy claros cuando están escribiendo y cuando están hablando de esto. El Todopoderoso es uno y único. Shaul de Tarso lo dice a Timoteo. Es invisible, es inaccesible, es luz, es kavod. Ningún hombre ha visto ni nadie le puede ver. Pero el Hijo proviene de él. Yeshua dijo, yo salí de mi Padre y mi Padre me envió, todo el tiempo su Padre, todo el tiempo sometido. Ya lo hemos dicho, el Mesías no es soberano, el Mesías es absoluta y totalmente obediente, obedece todas las cosas que el Padre dice y hace. El Mesías solamente sigue órdenes y órdenes, es perfecto en cumplir órdenes, no es soberano, es totalmente sumiso al Padre, y nos enseña eso, a regresar al Padre, a ser sumisos, a ser obedientes. El mismo Mesías se va a someter finalmente en todas las cosas. Shaul de Tarso lo dice, cuando entregue el reino, finalmente todas las cosas sean regresadas a lo eterno y a lo perfecto, él mismo se va a someter. Es decir, en la Biblia no hay ninguna contradicción, ninguna incongruencia. Es hasta los concilios vaticanos, desde Nicea con Constantino y todas sus locuras y todas sus herejías egipcias, ¿verdad? Y saturnales, que se empieza a descomponer todo. Y lo peor, como les digo, es de que toda la cristiandad creen en eso. Yo me acuerdo en mis clases de historia, y otra vez, perdónenme que no se ofenda a la gente, ¿verdad?, que está en las iglesias y están defendiendo las iglesias, pero en mis clases de historia cristiana, en la escuela dominical de las iglesias donde iba, cuando trazaban la historia de la iglesia cristiana, la trazaban desde los concilios ecuménicos. Era una cosa que a mí se me hacía raro, porque yo decía, el concilio de Nicea y el obispo y el quién sabe qué, ¿verdad? Y eran lo que luego le llamaron los papas. Y por eso era, yo creo que la incomodidad, porque bueno, ¿qué tiene que ver la historia de los creyentes en el Mesías trazada desde el concilio de Nicea para acá? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Tertuliano? ¿Qué tiene que ver, verdad, San Atanasio y San quién sabe cuántos y Jerónimo y puras de estas cosas? Entonces, tenemos un gran problema pues ahí en la teología. Ahora, aquí hay otra cosa y otro punto que hemos mencionado, que yo he mencionado. Entonces, número 1, Yeshua nunca fue hombre, sino estaba en una condición celestial. Y no se aferró ni por usurpación quiso estar en el lugar del Todopoderoso, sino al contrario, dejó el lugar celestial para hacerse hombre. Entonces, Dios nos hizo hombre, como dicen allá en la teología. El Eterno nos hizo hombre. De hecho, el invisible, el inaccesible, no se hizo hombre. No se hizo carne para que se le conociera. El Mesías es el que da a conocer al invisible. Eso también ya lo estudiamos desde Génesis, desde Génesis 1 hasta acá. No hay ninguna duda en la Escritura de quién es el Mesías. Entonces, el Mesías, originalmente, condición celestial. Número 2, no se aferró ni por usurpación quiso ser igual al Todopoderoso. Solo Satanás es el que hizo eso. Número 3, no se aferró a esa condición tampoco celestial, sino por la obediencia y la sumisión. Dice, se negó a sí mismo hasta ser siervo como un hombre e ir al madero. Número 4, después de eso es el Todopoderoso, Ejía Sherejie, el yo soy, el gran yo soy, el que fue, el que es y el que siempre existirá. Él es el que reconoce al Mesías y lo exalta. A su diestra no es otra cosa que le ha conferido el poder para sujetar esta creación temporalmente, mientras esta creación es recuperada. Gracias, Mario. Está poniendo Colosenses 1:15. Vean, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Se dan cuenta? No dice que es el Elohim invisible, es la imagen. Es decir, es el que dice que el invisible existe, que ahí está.
pero obviamente está en las alturas, está en su lugar. Bueno, es el Padre entonces, el invisible, el que exalta hasta arriba al Mesías. Y número 5, aquí hay otra cosa más. Haritzomai, he mencionado, es la palabra griega que aparece en el texto griego, por supuesto, que aquí en esta versión está bien. Dice que le dio o le confirió. Haritzomai es le confirió, le entregó, le concedió, le dio. ¿Qué le dio? Le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es sobre todo nombre? Porque hay un problema también en la teología. Algunas versiones le cambian y le ponen, le dio un nombre, como si fuera alguno. Pero la versión griega, y sobre todo esta palabra, dice que le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y quiero volverlo a repetir porque a lo mejor algunos no lo han escuchado o no han visto esta parte en la escritura, pero lo que está diciendo es que le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Hay un solo nombre sobre todo nombre, que se nombra. De hecho, hasta en la escritura, en los salmos, ¿verdad? En toda la Torá, tu nombre es sobre toda la tierra, tu nombre es exaltado, tu nombre es para siempre. Y es el nombre el eterno, así es, el nombre que significa poder, autoridad, dominio, majestad. Vamos, y en el texto hebreo podríamos decir que es Ejía Sherejía, que es, el que existe, pero el que siempre ha existido. Pero el punto aquí, en el concepto hebreo del nombre, es, le dio autoridad, le dio, y siempre lo he dicho así. Miren, lo vamos a poner muy sencillo. Lo voy a poner muy sencillo. En una empresa, ¿quién es el mero mero? En una empresa, ¿quién es el mero mero? Pues obviamente es el dueño, ¿no? El patrón. El mero mero es el patrón. Pero el patrón no está, ¿cómo se puede decir?, compareciendo todo el tiempo ante los trabajadores, ante los obreros, ante todo lo demás, no. Siempre pone a alguien que se le llama el director general. Y el director general es el que da la cara todo el tiempo en todas las áreas, ¿verdad? En todas las, pues sí, sobre todo todas las áreas. Pensando en una empresa, todo tiene que ver con el director general. Y da un poder, ahí está. El dueño, que es el patrón, da un poder notarial. Da un poder y lleva el nombre, vean, es esto, es como antes en la antigüedad, el anillo que daba el rey a un súbdito, por ejemplo al consejero, a su mano derecha, le daba el nombre que es sobre todo nombre, por decirlo, la autoridad, el poder. Es decir, él con el anillo ya podía disponer como si fuera el dueño. El que tiene la representación legal, dice Jimena, el patrón, dicen por acá, bueno, ahí, vean. Entonces es muy interesante esto. El dueño, básicamente, no se presenta salvo ciertas... Yo me acuerdo cuando estuve, por ejemplo, en una empresa allá en Guadalajara, el dueño llegó a ir, en los 2 años que estuve, no me acuerdo, por ahí un tiempo así, llegó a ir un par de veces. Y claro, cuando llegaba era... así de que viene el dueño, ¿verdad? El señor, ya saben, fulano, el apellido siempre era el predominante, el importante. Y déjenme decirles que hasta el director general andaba alrededor de su caminar. El dueño llegaba derecho y el director general a un lado, al otro, se movía, le enseñaba. Así era como una chichincle, pues. Todos se cuadraban. Pero mientras no estaba el dueño, cuando llegaba el director general, casi era así como si fuera el dueño. Pero muy diferente, es decir, lo mismo, eso es una representación terrenal, y todo lo demás en las naciones, los presidentes, el vicepresidente, todos esos poderes
Es lo mismo que en los cielos. El Todopoderoso es el dueño, creador, único, existente, autoexistente, no tiene principio ni fin. Y el Mesías es el segundo, así de sencillo. Es como el director general, es el que da a conocer al dueño. Es la imagen, es la representación, pues, de lo que es el dueño. Al dueño nadie lo puede ver, es invisible. Y eso dice la Escritura. Alguien que me ayude a poner 1 Timoteo, creo es 3:16, si no mal lo recuerdo, o es 2, donde dice al Todopoderoso, dice, nadie lo puede ver, nadie lo ha visto, es invisible, habita en luz inaccesible, donde ningún hombre puede ir. Pero ¿quién nos ha dado a conocer al dueño? Obviamente el Hijo. El Hijo es como el director general, y ahora tiene justamente todo en su poder, por ahora. Eso significa que recibió el nombre que es sobre todo, ¿no? Es decir, la autoridad que es sobre toda autoridad. Lo mismo pasó, así es como están poniendo aquí, lo mismo pasó con Yosef. Yosef era el mano derecha, el segundo. No era faraón, pero era importante, era el segundo. Lo mismo pasó en la época de Daniel, por ejemplo. Belsasar lo reconoció, Nabucodonosor también, lo puso como importante. Y así vemos muchas figuras. Y Shaul de Tarso justamente dice esto. Y toda la Escritura también en Colosenses, acaban de poner ahí Colosenses, dice que el Hijo da a conocer al Padre, es decir, Él nos muestra al Padre. Mario Leal pone 1 Timoteo 1:17, por tanto, el Rey de los siglos o las edades, vean cómo Shaul de Tarso es bien claro. Por tanto, al Rey de todas las edades, inmortal, invisible, único, poderoso, sea honra y majestad por los siglos de los siglos. Ahí está, también es 6:16, 1 Timoteo 6:16, gracias Jiménez, también. El único que tiene inmortalidad, vean, no muere, obviamente el Mesías sí murió, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno, igual que la palabra que dice el profeta Daniel. Juan 1:18 también pone aquí Oscar Yesmín, al Todopoderoso nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahí está. 2 Timoteo 1:17 también, que todo el honor y todo el esplendor sean para el Todopoderoso, por siempre y por siempre. Él es Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Elohim. Y vean cómo en esas versiones acentúa, nunca muere, inmortal. En el caso del Mesías, vean, y contrario a la doctrina que se hizo hombre, dicen, pues murió, como hombre murió, experimentó la separación. Cuando digo que es mortal, y eso es muy interesante, también lo hemos estudiado, acuérdense los que hemos estudiado esta parte, los que no lo han estudiado a lo mejor o no lo recuerdan, dijimos que cuando Mashiach está en el madero, si se acuerdan, escuchen bien esto, pongan atención, porque ningún alma hasta el día de hoy ha muerto. De hecho, la muerte no existe como que la gente lo conoce todavía, es separación solamente del Padre. Para un día, la exterminación. Pero cuando Yeshua muere en el madero, escuchen bien esto, ahí va. Ora al Padre y dice que para eso ha llegado su hora, dice, y dice, ¿por qué? Dice, me has abandonado. Ponen en alguna traducción. ¿Qué es lo que pasa con el Mesías cuando desciende al Sheol? El Sheol es el lugar de los muertos. La muerte significa separación, no es otra cosa que separación del Elohim viviente, ausentarse de la vida eterna. Cuando el Mesías experimenta esa muerte, aunque por supuesto muere la carne, pero su alma desciende al lugar de los muertos, esa separación es la que hace el pecado del Todopoderoso y el hombre. Cuando el Mesías experimenta la muerte, quiere decir la separación con el Todopoderoso. Por supuesto que la muerte no lo puede retener, porque Él es justo, Él no ha pecado, y lo que hace ahí es experimentar esa separación,
para sacarnos a nosotros de la separación, ¿me entienden? Y por eso dice la Escritura que el Padre lo vuelve de la muerte a la vida. Cuando Él siente ese dolor desgarrador que está y dice, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir, está experimentando la muerte, la separación del Todopoderoso, pero eso es justamente, era necesario que Él lo experimentara, él lo viviera, la muerte, la separación, para sacarnos a todos nosotros de ese lugar. En el hebreo es muy claro entender esto. El alma del Mesías celestial experimenta la separación del Todopoderoso. Fíjense nada más. Pero para sacarnos a nosotros. Ahí es donde entendemos que en el Brit Hadashah se acentúa claramente que dice que el Padre es inmortal. Es decir, el Padre no muere. No, el Padre no puede experimentar separación de sí mismo. No sé si entiendan esto. Por eso dice que es inmortal, no puede morir, no puede experimentar de sí mismo separación de sí mismo. Es imposible, porque Él es vida plena, Él es eternidad, es perfección, es kavod. Pero el Mesías sí pudo separación, ese desgarre de vida en el Sheol, pero para sacarnos a nosotros y decir vida abundante. Esto es lo que no entendieron los teólogos. Se embotaron sus pensamientos y dijeron, no, es Dios y quién sabe qué, pero... Y otros vienen con que, bueno, murió el cuerpo, pero Él siempre vive. Oigan, hoy día hasta los inicuos, es más, hasta los ángeles caídos, sus almas, viven. Unos están, por supuesto, en tinieblas de oscuridad, en las prisiones de oscuridad, las almas humanas en el Sheol, experimentando muerte y separación. Pero todavía no han dejado de existir. Dejarán de existir en el día del fin de la existencia de eso. Pero experimentar la muerte fue eso. El Mesías sí experimentó la separación del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, así es como dice José Luis, no se puede dividir a sí mismo. No puede experimentar separación de sí mismo. Por eso en el Brit Hadashah otra vez se acentúa claramente y dice inmortal. No puede morir. No puede experimentar muerte. No puede separarse a sí mismo de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es vida, Él es eternidad, es perfección. Él no es pecado, no hay pecado en Él. Pero el Mesías sí. El Mesías incluso, y aquí dice Shaul de Tarso, es tan de esa condición, no igual al Todopoderoso, que fue separado de la vida plena. Y su alma descendió nada más y nada menos que a la separación, a la muerte. Pero eso nada más por hacerse obediente. Pero eso lo reconoció el Padre y por eso la muerte no lo pudo retener. Porque en tan sublime obediencia, dice otra vez, regreso, Filipenses 2:9, por lo cual el Todopoderoso lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, o sea, le dio la autoridad que es sobre todo, toda autoridad. ¿Cuál? La del dueño. Es decir, el dueño, el Padre, le confiere al Mesías ser el director general de toda su creación y representarle a Él. No a Satanás, porque incluso fue todo lo contrario. ¿Se acuerdan lo que enseñó Yeshua? Yeshua dijo, el que se exalta a sí mismo será humillado. ¿Qué pasó con Satanás? Dice en el profeta, dice, se exaltó a sí mismo y dijo, subiré, me sentaré en el trono de Elohim en las alturas. Como se exaltó a sí mismo, entonces el Padre lo humilló y lo lanzó y lo bajó hasta acá, hasta el primer cielo. Y el Mesías todo lo contrario, descendió del tercer cielo dejando su condición celestial para bajar al primero e incluso separarse y entrar en el Sheol. Él sí pudo morir. Pero en esa separación el Padre dijo, pero como fuiste obediente, te voy a subir hasta la dirección general. Y su humildad, dice, Yeshua enseñó esto, y el que se humilla, dice, será exaltado. El que se humilla a sí mismo será exaltado. Y es el Mesías el que pone el ejemplo perfecto. Entonces,
le confirió, harizomai, esta palabra que aparece en griego es le confirió, le concedió, le ha dado, le ha asignado la autoridad o el nombre, el anillo, pues. Hace cuenta que el Mesías está sentado en la dirección general y tiene el anillo del rey, porque se lo confirió, se lo concedió el Padre. Pero dice Pablo de Tarso, también ya lo estudiamos en la carta a los Corintios, la segunda, dice que una vez que concluya toda su dirección general, toda su obra en toda la creación, dice que le va a regresar el anillo al Padre. Dice que le va a entregar otra vez todo el reino. Dice que él mismo, el Mesías mismo, se va a humillar delante del Padre. ¿Qué les parece? Así es, dice Enrique, y sobre todo él lo ha visto, los hemos visto a veces en algunos lugares, ¿verdad? Muchos en los trabajos que se creen dueños de la empresa y dice, y los bajan de su nube. Sí, de hecho, nunca faltan en esos lugares fanfarrones, ¿verdad? Que se sienten los meros y empiezan a dar órdenes y al rato los ponen en su lugar o los corren. Y saben que es muy interesante porque algunos a lo mejor han experimentado, en mi vida, gracias al Eterno, pude experimentar eso en un trabajo, en 2 trabajos, ser muy obediente, ir a lo que uno va a trabajar, a cumplir sus horarios, sus obligaciones, a hacer bien las cosas, a todo el tiempo estar de siervos. Y saben, los jefes, los buenos jefes, los que saben reconocer el personal, lo van asignando a uno a un puesto más arriba, y más arriba, y más arriba, y más arriba. Los que hemos tenido la oportunidad de experimentar eso, vemos este tipo de funciones en esas empresas, ¿no? Que uno va a recibir, aunque no tenga uno currículum y gran escolaridad, solamente el desempeño, el trabajo, la responsabilidad nos va haciendo que vayamos subiendo. Pero uno tiene que ser primero uno sumiso. No puede uno llegar a ser arrogante en un trabajo porque van a decir, se la da de todo, ¿sabes qué? Remuévelo de este lugar o córrelo. Pero cuando uno es sumiso, obediente, uno empieza a escalar. Yo en un lugar pues, casi llegaba a ser supervisor de mi área, ¿no? Pero también por otro lado, en esos lugares pues también ya vemos muchos vicios de otros jefes, ¿no? Que ya uno ya lo quieren agarrar pues ya no de su siervo, ¿no? Sino de su criado y además con malos sueldos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo que vemos es esto, el Mesías se humilló hasta la separación, pero aún siendo obediente, el Padre dijo, ¿sabes qué? Tú mereces estar en la dirección general. Y el otro, que quiso sentarse en el trono, arrogante, le dijo, ¿sabes qué? Tú te me vas hasta abajo. Tú te me vas a tragar polvo. Porque así dijo, te vas a arrastrar entre los humanos. Uh-huh. Bueno. Entonces, quiero repetir otra cosa. Le dio el nombre, quiere decir, le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque en la cristiandad, miren, déjenme ver las versiones. En la cristiandad, algunas versiones, a ver, aquí le otorgó el nombre, Este es el problema en la cristiandad. Vean, diole un nombre como si se tratara de cualquiera. En la mayoría dice, le otorgó el nombre, le dio el nombre. Pero, por ejemplo, en la Reina Valera 60, es el problema con esta doctrina. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego como viene esta traducción, para que en el nombre de Yeshua, entonces se ha enseñado en la religión que el nombre que le dio es el nombre de Jesús. Y como que si ese nombre fuera el nombre, sobre todo nombre, y con ese nombre fuera como la varita mágica para empezar a hacer, ya saben, a Bini, al Beni Hinn y todos estos, ¿verdad? Que como si fuera Harry Potter, ¿verdad? En el nombre de, y luego viene toda la locura, ¿verdad? En las denominaciones y hasta hoy día en los movimientos
mesiánicos y efraimitas, cada quien con un nombre, cada quien inventando su propia fonética, y creen que el que tienen es el verdadero de Harry Potter. Es decir, estoy diciendo que como que cada uno dice que tiene el nombre mágico, pero no está diciendo en el griego que se le dio el nombre de Jesús o Jesús o Jesus o Yahshua o Yeshua o Yehoshua o un montón de cosas. Es decir, no está diciendo que ese nombre es el mágico y el que lo tenga es el verdadero mago. No, es una locura eso. Sino lo que está diciendo es de que el Salvador, Yeshua, el Mesías, posee la autoridad, el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el Mesías, a ver, con esto yo creo que va a quedar bien claro. Cómo el Mesías operaba mientras estaba en la tierra en su ministerio. ¿Bajo qué autoridad? Todo lo que hacía, los milagros, todo lo que enseñaba, lo que hacía, lo hacía por su cuenta. A ver, él decía por mi nombre, él decía yo lo hago, yo por mí mismo y por todo eso. ¿Él decía eso? Claro que no. Por supuesto que no. Desde el primer momento él dijo, mi Padre me envió. Todo lo que veo del Padre, todo lo que hace el Padre, todo lo que me enseña el Padre me dijo, vengo de mi Padre, salí de mi Padre, voy a mi Padre. Todo bajo la autoridad del Padre. Es decir, nada hacía bajo su autoridad. No era su nombre. Lo más interesante que hay que aprender de esto es de que sí, Yeshua, el Salvador o Salvador, ¿sí?, tiene el soporte del Padre para que cuando nos acerquemos a Él, al Mesías, podamos obtener el favor del Padre. Eso definitivamente. Porque Él ha recibido todo el dominio, el poder, la potestad. Entonces, no le dio un nombre, es decir, Yeshua o el Salvador, sino que a Yeshua le dio el nombre que es sobre todo nombre. El que fue, el que es, el que siempre será. Esa autoridad del Padre la recibe el Hijo, y el Hijo es el que dispone de todo este poder. Así de sencillo. Para que se les vaya quitando a aquellos que por creer mencionar un nombre o una fonética, creen que entonces van a tener la magia. No se trata de eso. Vuélvanlo a entender. No le dio un nombre para que anden repitiéndolo por allá, cualquiera que sea su fonética, y haciendo milagros. No es eso. Sino que al Salvador, a Yeshua, se le dio el nombre que es sobre todo nombre para poder tener acceso a la bondad del Padre. Y sí, claro que sí, a toda la bondad del Padre. Sabiduría, conocimiento, santidad, milagros, respuestas, instrucción, obediencia, todo. Por eso decimos, cuando decimos en el nombre, yo trato de siempre acompañarlo con la autoridad, los méritos que recibió el Mesías, para que no se entienda que por mencionar o por decir el nombre de sea algo mágico. No. Estamos diciendo que es la autoridad conferida, el nombre conferido. Bueno, le dio el nombre, básicamente pues le dio el nombre del Eterno para que dispusiera, le dio el anillo para que dispusiera del poder del Padre en la tierra. Y agrega, para que en el nombre de Yeshua, es decir, la autoridad finalmente que ha recibido el Mesías, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí pone la familia leal, así es, Mateo 28, 18. Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta? No dice que se me ha dado un nombre con poder, o recibí el nombre para hacer magia o cosas, no. Está hablando de autoridad y poder, ¿se dan cuenta? Mateo 28 y 18, todo poder, potestad, poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Eso es, así de sencillo. El Padre me ha dado su anillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me ha dado su sello para que todo lo que yo diga, órale, se ejecute. Se doble toda rodilla, eso significa. Él ha recibido el reino, él ha recibido
la diestra, el anillo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo. Incluso aquí Saúl de Tarso añade, y debajo de la tierra. ¿Qué les parece? Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el amo, es el Adón. Es, otra vez, en nuestro lenguaje para que podamos entenderlo, es el director general. Es el segundo en el mando. ¿A poco no es muy claro esto? ¿No es entendible? ¿Por qué, pues, viene la teología y empieza a tergiversar y empieza a hablar de una Trinidad en el Concilio de Nicea, y luego viene en el concilio el otro, ¿cómo se llama? El de Constantinopla, el primero, secunda al de Nicea, y entonces se imponen y empiezan a decir todas estas locuras y meten cosas que nada que ver, y hasta los cristianos hoy día la creen? De veras, es una cosa increíble. Pero bueno, Yeshua recibe la autoridad para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Yeshua ha recibido la dirección general, por decirlo de alguna manera. Ha recibido la dirección general de todo lo que existe, que es del Eterno. Porque vean, para rematar otra vez, vean lo que dice. ¿Para quién? Para esplendor del Todopoderoso Padre. Es decir, a final de cuentas, el reconocimiento que recibe el Mesías y la dirección general, podríamos decir, de toda la creación, finalmente es para agradar al Padre. Es para exaltar al Padre, es para que todo finalmente se sujete al Padre. Así de sencillo. Bueno, Shaul retoma, en realidad, más ahora en lo que sigue, por lo que está diciendo, la humildad, la obediencia, la sinceridad. Es decir, vean nada más, y ustedes se dan dando cuenta aquí de esto bien curioso. Son de las curiosidades de la Biblia. De todo lo que va a decir en Filipenses, del 5 al 10, es una pequeña expresión de el ejemplo humilde del Mesías y lo que ha recibido del Padre, para enseñar a los oyentes, a los lectores, de la humildad y del servicio, y cómo esto se convirtió hasta en un concilio ecuménico en Nicea o en Nicea, para empezar a sembrar cualquier cantidad de dogmas, doctrinas, herejías, enseñanzas ecuménicas por todos los siglos, desde el 325, qué barbaridad, ¿verdad? Desde el 325 hasta 1965, cuando se cerró el Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Es de veras asombroso cómo la religiosidad, cómo la cristiandad, que es todo el catolicismo, que es lo mismo, han hecho una locura religiosa, y por eso el mundo juzga tanto a este sistema. Y por este sistema tan, de veras tan satánico, cuánta gente tropieza y ha tropezado porque creen que eso es Biblia, creen que eso es verdad, creen que eso es fe, creen que eso es el mensaje de la buena nueva. Y no, todo eso es puro sistema religioso, inventado. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. 1700 años de inventos y tergiversaciones humanas, hasta el día de hoy toda la confusión en todas las hijas de Babilonia. Y es de veras cómo Satanás se toma de toda esta locura, de esta locura humana religiosa, para cambiar todo. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Pero bueno, Shaul retoma, vamos a seguir con lo que sigue. Él
Básicamente él sigue enseñando lo que comenzó, la buena nueva, la humildad, la sencillez, verse menores o verse a los demás mayores como uno, verse servidores. Es lo que está enseñando Shaul de Tarso solamente. En un pequeño lapso solamente habló del ejemplo del Mesías, cómo se humilló, cómo el Padre lo reconoció y todo, y ya es todo. ¿Para qué tantos concilios enfermos y tantas herejías? Bueno, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Aquí el texto que hemos citado antes. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Si el Mesías hizo todo esto y eso es tan valioso, ¿qué dice? No lo tomen a la ligera. No salgan con sus locuras de que, ay, la gracia lo es todo, ay, Dios conoce tu corazoncito, ay, ¿qué importa? ¿Qué tanto está en ti? Ay, no importa más, o el Señor sabe. No, entiendan que no, jamás Shaul habló con tanta ligereza como lo hacen hoy día todas las hijas de Babilonia, sino que hablando de la humildad, hablando de la sencillez, hablando del servicio, hablando de lo que hizo el Mesías, dice, en mi presencia o en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación, dice, ocupaos en vuestra propia salvación con temor y temblor. Es decir, vean lo grandioso que hizo el Mesías y lo importante que es para el Todopoderoso cada uno de nosotros. Ocupémonos en eso con temor y temblor. Porque el Todopoderoso es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Todopoderoso. Vean, irreprensibles y sencillos, hijos del Todopoderoso, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está enseñando? Lo mismo que enseña la Torah, lo mismo que enseña Yeshua. Yeshua enseña lo mismo para ser reconocidos como hijos, ¿verdad? Y después Yeshua enseña esto. Ser luz. ¿A poco no dijo eso el Mesías? Ser sal de esta tierra, ser luz de esta tierra, llevar la buena nueva, anunciar la justicia, la misericordia, el perdón. Decía a todo el mundo, vuélvanse en mí, dice el Padre, regresen, teshuvá, arrepentimiento. Ya hemos hablado de esas confusiones también de palabras como arrepentimiento. 16, aferrados a la palabra de vida. ¿Aferrados a qué? A la palabra de vida, para reconocimiento mío en el día del Mesías, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Aférrense a la palabra de vida. Por un lado, Shaul de Tarso está haciendo lo propio como humano, como persona, que es llamado y que ve muchos desafíos, pero que él dice, espero tener fruto. Espero tener el fruto, dice, reconocimiento mío en el día del Mesías, que no corrí en vano ni en vano me fatigué. Una de las cosas que uno, como persona, como mortal, como ser humano, independientemente de que el Creador, por supuesto, hace la obra, Él la hace, Él es el que manifiesta finalmente su voluntad, pero cada uno de nosotros, y en lo personal un servidor, pues siempre es mi deseo y mi oración, que mi contribución, mi aportación, siempre esté dando fruto, y que obviamente el Padre dé el crecimiento, porque el Mesías nos mandó eso, a llevar la buena nueva, es decir, es la semilla que trajo el sembrador. Nosotros solamente somos obreros, pero que caiga en buena tierra y el Padre haga crecer buen fruto. Y es algo de lo que hacía, por ejemplo, Shaul de Tarso y todos los demás, por supuesto. Y esto, sobre todo, por la oración del Mesías, que él dijo que enviaba a los suyos y que él oraba para que dieran mucho fruto y para que también
los que habrían de creer después de los primeros también dirán más fruto. Porque exactamente, como pone aquí Jimena, Él es la vid y nosotros somos ramas. Que unidos a Él demos más fruto y todos, de una u otra forma, la forma que seamos usados, la forma que seamos llamados, podamos seguir extendiendo esta semilla, estas ramas sigan creciendo y estemos todos unidos al Mesías. Porque Él es el origen de toda nuestra redención. Juan 15:5 va a poner aquí: yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece unido a mí, yo unido a Él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Y eso es lo importante. Parte de nuestro entendimiento es eso, que nosotros no podemos hacer nada, solamente somos servidores. Por eso no caben las jerarquías de ser algo para conseguir algo, no, solamente somos lo que el Padre quiere que seamos y Él va a seguir usándonos. Bueno, sigue diciendo Shaul, 17, y aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Espero en el Adón Yeshua enviaros pronto a Timoteo. Y bueno, aquí ya viene una parte pues muy personal con él y sus colaboradores. Y vean, lo que estoy diciendo es esto. No está Shaul de Tarso imponiendo un dogma trinitario, ni que Yeshua es el Todopoderoso que se hizo hombre y cosas raras que vinieron después en los concilios. No, él está escribiendo de una forma de consejo, de exhortación, del servicio, la humildad, la fidelidad al Mesías y sus cadenas y su reconocimiento por su obra, esperando que haya fruto, todo esto. Y él sigue hablando tan naturalmente, como que aquí empieza a hablar de los colaboradores que están ayudando, ¿verdad? Que van, que vienen, que visitan, ¿me entienden? No es para tomar este capítulo y darle énfasis de que, ay, aquí está el misterio que se hizo hombre, que nada, o sea, para que vean que son los dogmas que toman textos fuera de contexto y los convierten en pretexto y los convierten en concilios ecuménicos y en dogmas de siglos y siglos y siglos, y hoy día, y vuelvo a lo mismo. Miren, el otro día me metí en una conversación ahí de pues una hermana que publicó algo, pues obviamente verdades bíblicas de la enseñanza de la Biblia, y vienen gentes cristianas y empiezan a desafiar y empiezan a decir sus dogmas, y voy a lo mismo porque se trata de esto. Y empiezan a escribir sus dogmas y ya mandando al infierno a todo mundo si no cree en la Trinidad. Vean hasta dónde ha llegado el impacto de las tergiversaciones y las doctrinas tan arraigadas en la cristiandad. Finalmente agregué un último comentario y dije, esto es lo más triste del punto, que anunciando el Mesías y que en él hay salvación, te salgan con un montón de dogmas que, por ejemplo, que si no le crees la Trinidad, ya no eres salvo. Entonces, en el Mesías está la salvación, pero por otro lado la pierdes si no crees en la teología trinitaria de Nicea. Es la cosa más absurda que puedes escuchar en una religión. Ya nadie dijo nada, mejor así como que ya mejor me callo, porque oyes, ¿cómo? Por un lado están diciendo, en él tienes la salvación, y de pronto lado dice, en la Trinidad tienes la salvación. ¿Cómo está eso? Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Shaul de Tarso, Pablo, como le quieren llamar, no está haciendo énfasis en algo en lo que hoy día la gente tiene que volverse fanática para predicar una doctrina, y si no la creen, no van a ser salvos. No es eso. Shaul de Tarso estaba hablando más bien de que no estén contendiendo por esas cosas, de que no estén amenazando y diciéndole a la gente que se va a morir si no creen en la Trinidad, si no creen en las tres cruces, si no creen en ¿qué más? Pues puras cosas de estas teológicas que fueron agregando en los concilios.
Pero bueno, otra vez, con toda naturalidad, Shaul de Tarso sigue escribiendo varias cosas, y entre esas cosas agrega lo que viene aquí. Dice, aparte, dice, espero en el Adón Yeshua enviaros pronto a Timoteo para que yo también me anime al saber de ustedes, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos quien genuinamente se interesa por vuestras cosas. Hablando de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Yeshua el Mesías. Fíjense, Shaul de Tarso empieza a ver que incluso entre creyentes, y esto es una realidad también, es una realidad porque así cuando comenzamos, ¿se acuerdan la carta de la carta a los romanos, ¿verdad? Donde hablamos del origen de las denominaciones, que empiezan con el asunto de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy del otro, de Pedro, de Kefas, y todo esto iba trayendo consigo un montón de conductas extrañas en algunos que se acercaban. Shaul de Tarso, cuando habla de Timoteo, cuando habla de algunos colaboradores, los tiene por estima porque dicen, estos hombres son quienes han entendido realmente el servicio. Porque como ya lo mencionó antes Shaul de Tarso en el capítulo anterior, dice, otros se lanzan por contienda, otros se lanzan por pleito, otros se lanzan por ser famosos, por alcanzar gente, y por otros simplemente les gusta la grilla casi, ¿verdad? Aquí en México así decimos, ¿verdad? Andar en la politiquería. Pero Shaul de Tarso está hablando de la verdadera comunión. Les envío a Timoteo, con el cual tengo iguales sentimientos, se interesa por vuestras cosas, está siendo pues empático, tiene esta empatía, ¿verdad? Como todos los demás, de saber cómo están, de cómo les va, de que vayan adelante, de que no se desvíen, de que estén firmes, de aguas con los ebionitas, de aguas con los mutiladores, ya saben todo este asunto siempre. Les anime, dice, genuinamente se interesa por vuestras cosas, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Yeshua el Mesías. Y a este punto quiere llegar en esta última parte, que en los sistemas denominacionales religiosos, cada uno busca lo suyo propio. Es lamentable, triste, que mucha gente sincera, que quiere encontrar al Creador, que quiere buscar las palabras, estudiar, porque nos hemos topado con esas experiencias, que hay personas que entienden la palabra, la reciben en su corazón gozosos, y hay algo que les dice sí, y quiero crecer, pero lamentablemente regresan el domingo a sus denominaciones, a sus pequeñas naciones, con sus papitas, y les dicen, pastor, fíjese que esto y que el otro, y viene el pastor con sus, como dice aquí, que busca lo suyo propio y asusta a las ovejas, a las almas. No, cuidado con las herejías y y que es que en el concilio de Trento y el concilio de esto y el concilio del otro y de Nicea y de Calcedonia y de quién sabe qué se dijo, y que los cristianos y que la fe y que la Santísima Trinidad y que no sé cuánto, y les meten un montón de temores y todo, y que si no te vas a ir al infierno, y que aguas con eso y que lo otro, y que la Torá, y los hacen tropezar. Ya desde entonces Shaul está diciendo, dice, hay quienes no se preocupan por ustedes mismos porque crezcan, hay quienes se preocupan de lo suyo propio. Como dijo Yeshua, que son asalariados. Qué cosa más tremenda. Fíjate, por ejemplo, José Luis, y en muchos les dicen lo mismo. Dice que el hermano me dijo que no tenía que congregarme. O sea, vienen con esas cosas y no, ay no, es que el pastor me dijo que no, ¿cómo es eso? Es que tienes que congregarte. Ahí dice, mira, dice a los judíos, a los hebreos, en la carta de los hebreos, y no saben qué es congregarse, no saben qué es santa convocación, qué son las festividades. No, para ellos creen que es el sistema dominguero y los días que ellos les dijeron, Saturnalias y todo lo demás. Buscan lo suyo propio.
porque todos, dice, buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Yeshua el Mesías, sino lo suyo propio. Es decir, tenemos que tener cuidado de esto. Cuando ven ese tipo de gentes que buscan, porque en los sistemas así es, buscan lo suyo propio, están enfocados en lo que su denominación o su religión, su templo, sus leyes les han dictado. Así son. Buscan lo suyo propio. No hay libertad. No puedes decir, vamos a servir al Eterno como Él ordenó a través del Mesías y ¿sabes qué? Pues cierra tu iglesia o cierra tu sinagoga o cierra tu templo. No se entiende, esto es religiosidad. No, es que el fundador, ¿verdad? Y salen con todas sus cosas, ¿verdad? Y vienen las amenazas y vienen, ¿verdad? Todo eso. No, y si te sales de la cobertura, entonces vas a perder la salvación. Y entonces empiezan con todas esas cosas. Por favor, ¿cuándo? Bueno. 22 dice, pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en la buena nueva, hablando del mismo Timoteo. Conocen cómo es él, que es como un hijo. Dice que como un hijo a su padre ha servido conmigo en la buena nueva. Y eso es algo también que hay que, sobre todo los jóvenes, yo crecí siempre pensando en esta figura de Timoteo. En las cartas a Timoteo, y sobre todo se nos enseñaba, ¿verdad? Y se decía, si hay un ejemplo de un joven servicial y además entregado, a Timoteo. Y aunque a él se le mencionan muchas cosas en sus cartas, él es mencionado en otras cartas. Y sobre todo los jóvenes, ahí va, los chavos, porque pues uno ya entra en otra etapa, ¿verdad? Ya cuando uno supera los 40 ya no está tan joven, con familia y todo lo demás. Pero cuando yo era joven o jovencito y pensaba en este joven, tomen lo mejor, tomen el ejemplo de este chavo, de este joven, Timoteo. Dicen, conocen su carácter, es decir, su forma de ser, tiene empatía. Y que es que dice que como un hijo a su padre ha servido conmigo. Es decir, es servicial, está atento, está dispuesto todo el tiempo. Heme aquí, como los profetas, Hineni, heme aquí, envíame a mí. Y entrando en el cuerpo del Mesías y recibiendo un llamado, siempre solícito. Incluso le llega a decir Shaul de Tarso a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, dice. Predica la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Y hay que tomar eso de este muchacho, que no le interesaba, no estaba preocupado en la universidad, no estaba preocupado, es decir, no era su prioridad las cosas de este mundo, pues, aunque no fuesen del todo vanas. No era su prioridad el deporte, no era su prioridad ir a las Olimpiadas, no era su prioridad tener título, no era su prioridad tener un negocio, no era su prioridad hacer ahorros, no era su prioridad eso. Su prioridad era estar en el servicio, cumplir con su cometido, su obra, con lo que fue llamado. Y teniendo un hombre como Shaul de Tarso, que sabía identificar a estos jóvenes, podemos hallar las características. Que finalmente para la milicia, en este sentido, hablando de esta figura del Mesías, se necesitan entregados, bien entregados. Porque nadie que se enlista al ejército dice, ¿sabes qué? Hoy no puedo, mañana tampoco, el otro día sí vengo, pero al mediodía me voy, y no puede estar así. Están entregados de tiempo completo. Bueno, 23. Así que espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación, hablando del asunto sobre la prisión y todo lo que está viviendo Shaul de Tarso. 24. Y confío en el Adón, que yo mismo iré pronto a vosotros. Sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito, aquí viene otro ministro, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad.
Epafrodito, que si no lo hubiera mencionado, hubiera pasado como esos que le llaman héroes anónimos, que estaban ahí, que eran serviciales, que todo el tiempo estaban, que apoyaban. Epafrodito, ¿quién iba a decirlo? ¿Quién era este? No hay carta para él, no se menciona más, no figura en la historia, pero era un colaborador y ahí estaba, era una buena parte en un momento de la vida de Saúl de Tarso, por ejemplo, ¿no? Dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad, puesto que estaba anhelándoos a todos vosotros y afligido porque oísteis que él había enfermado. Ciertamente estuvo enfermo, a las puertas de la muerte, pero el Todopoderoso tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Añadiendo que estuvo en una situación difícil, de peligro de muerte, y mencionando también, sin jactancia y sin hacer alboroto de milagros ni nada de esas cosas, simplemente el Padre tuvo misericordia, obró en él, entre líneas le favoreció, le hizo un milagro, ¿verdad? Y lo evitó de la muerte. Pero vean también cómo es, porque ya saben, el mundo también, cómo son estas cosas, ¿verdad? Con bombo y platino, y gritan y todo, y jornadas de milagros, y ven por tu milagro, y pide tu milagro, un montón de cosas, y no tienen aquí por qué, en la Escritura no hay nada de eso, solamente lo que es. El Padre tuvo misericordia de él, dice, no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Y bueno, un segundo colaborador que aparece aquí, Epafrodito. Ahí está, un nombre que casi nadie lo ha escuchado, ¿verdad? Y por ahí, si alguien llega a tener un hijo y anda buscando nombre y no encuentra, pues aquí está un nombre, Epafrodito, candidato. Bueno, así que dice, lo envío con gran urgencia, para al verlo os volváis a regocijar y yo esté menos triste. Recibidlo pues en el Adón con todo gozo y tened en alta estima los que son como él, porque a causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte, vean, a causa de la obra, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, volvemos a ver una y otra vez que ellos no escatimaban ni su propia vida estando en la obra. No era por qué decir, ay no, ¿qué tal si me roban? ¿Qué tal si me matan? ¿Qué tal si me secuestran? ¿Qué tal si me persiguen? ¿Qué tal si me meten a la prisión? ¿Qué tal si me llevan a juicio los judíos, los romanos? No, ellos eran muy dispuestos, muy sinceros, muy serviciales, y no importaba que estaban en peligro de muerte, exponían su vida para participar en la obra, ¿sí? Para estar ahí. Y ojo con esto, porque quiero mencionarlo también, ya que lo mencionábamos recientemente también ahí en la casa del hermano Castrejón de Oscar, jueves pasado. No se confunda este servicio, esta entrega, este llamado que es del Mesías para servir al Eterno, para Él y por Él, y dar nuestra vida por Él y para Él, no se confunda con los sistemas iglesieros en donde levantan a un tal ungido y después resulta que dan la vida no por el Mesías, sino por el ungido. Y hay que tener mucho cuidado de eso, porque también esto se ha tergiversado. Y ahora resulta que los feligreses son unos como perros guardianes que se avientan contra todo y contra cualquiera que vaya en contra de sus ungidos papitas. No es esto, ¿sí? Aquí dice por la obra del Mesías. Vean,
porque por causa de la obra del Mesías, el servicio, por la buena nueva. Nunca está diciendo, pero dio su vida por mí, que yo soy el pastor y que yo soy el ungido y que ellos son todos unos entregados a mí, y nada de eso. Vean una y otra vez, y todos ellos, y el mismo Shaul de Tarso y todos los Shelehim, por causa de la obra del Mesías. Porque se ha trastornado todo esto y ahora resulta que es la obra de los pastores. De los ungidos esos, ¿verdad? Untados, serán frotados. De los pastorcitos, de los ministros estos, y ahí están todos los feligreses entregados y los defienden a capa y espada, y que es una cosa tremenda. Porque incluso con la misma Biblia quieres denunciar y se te vienen encima como perros rabiosos, y no toques al ungido del Señor y de Dios, pues sí, del Dios de este mundo, ¿verdad? Solamente será eso. Pelean para defenderlo, sí. No, yo he visto, ya saben, de esos videos que salen ahí denunciando a los apostolobos y ya saben, aquella, ¿verdad?, que dice que los billetes hablan y todas estas cosas. Y salen defensores. Salen defensores de estas personas y diciendo, no toquen a las ungidas del Señor, de Jehová, y a los ungidos de Jehová, que porque la palabra y que no sé qué. Así llegan a comportarse. Pero háblales de la buena obra, de las buenas obras del Mesías, de la fe, la fidelidad, y ahí sí te atacan, ahí sí se te echan encima. Pero bueno, ahí está, tan claro como esto, aquí Shaul lo menciona. Esto y muchas cosas más importantes que releer, entender, comparar, para que vean que no se trata aquí de un dogma que tiene que resolverse en un concilio 300 años después, que no tiene nada que ver con una trinidad, ninguna herejía de esas, sino simple y sencillamente todo lo contrario, reconocer la condición del Mesías, pero su obra, cómo sí experimentó el muerte, esta separación, este dolor, pero cómo el Padre lo restituye y además lo pone a la diestra y le da su autoridad, pues. Y pues bueno, tan sencillo como leerlo y entenderlo. ¿Para qué sacar textos aislados y irse con todas estas locuras de los dogmas vaticinios? Bueno, constantinopolitanos, niceanos y de todo tipo hasta el vaticinio. Bien, hasta aquí por hoy.